Buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de Business Token Tools. Es un webinar que organiza ASAEDE para hablar sobre temas que nos interesan de management. ASAEDE es la Asociación Argentino-Española de Emprendedores, con sede en Barcelona y con delegación en Madrid, próximamente en otras ciudades también de España, que lo que hacemos es trabajar bajo un paraguas jurídico legal de que es la asociación para hacer crecer a las empresas argentinas y españolas en la búsqueda de nuevos mercados. Trabajamos mucho en el tema de networking y obviamente esto de darle visibilidad y aprovechar el talento argentino que hay dentro de la misma asociación para compartirlo a través de estos webinars. En este caso lo lleva en el día de hoy Manuel Moreno, así que Manuel, si querés contar un poquito vos qué es Business Token Tools y arrancamos, así los escuchamos a Sebastián y a María José. Bueno, gracias Gonza, bienvenidos a todos. En este espacio de ASAEDE Token Tools, la idea siempre es, apoyándonos en el universo muy vasto, afortunadamente, que tenemos de socios dentro de ASAEDE, es que en este espacio, para socios y abierto al público también, cada uno de ellos nos compartan determinadas problemáticas que entendemos que son de mucha utilidad y sobre todo de mucha actualidad para casi todos nosotros que integramos la asociación, problemáticas que tienen que ver con el mundo de la empresa, los negocios, de las nuevas tecnologías. Y la idea es compartir un espacio donde alguno de los socios justamente nos comparta su expertise, su punto de vista acerca de esas problemáticas, pero siempre tratamos de llevar un agregado de valor que es compartir alguna buena herramienta, alguna buena práctica, algunos buenos tips de la mano de los especialistas que puedan servirnos a cada uno de nosotros en nuestras áreas de expertise y en nuestra actividad. Entonces, en el día de hoy tenemos una presentación muy particular, digamos, porque vamos a estar trabajando con dos socios y dos expertos, pero que están a ambos lados del océano. De un lado vamos a tener a Sebastián Olmos, de la consultora 384 Group. Sebastián, argentino, cordobés, en este momento en Argentina, integrante, socio de la consultora 384, que es una consultora especializada fundamentalmente en desarrollo y profesionalización de marcas y de franquicias. Sebastián en este momento está, como decíamos, en Buenos Aires. Y del otro lado del océano la tenemos a María José del Castillo, también integrante de la consultora, ella radicada en España, en Baleares específicamente, dedicada profesionalmente, María José, al mundo del asesoramiento profesional en todo lo que tiene que ver con temas de propiedad intelectual y puntualmente en el tema de desarrollo de marcas, de franquicias, y ambos trabajando en conjunto en la consultora. De alguna manera se dedican fundamentalmente a ayudar y acompañar a sus clientes en el desarrollo de marcas que puedan ingresar en los mercados y llevar esas marcas y esas franquicias, esos negocios al siguiente nivel. Esa es una rápida presentación de ellos. Tienen mucho más podríamos decir mucho más acerca de sus expertices profesionales, pero nos vamos a centrar en lo importante que ellos nos han marcado acerca de lo que tienen para compartirnos. Y en orden a ese conocimiento profesional, hoy nos van a ofrecer una serie de herramientas prácticas acerca de una problemática que consideramos muy importante y muy valiosa abordar, que tiene que ver con el planteamiento estratégico, la posibilidad de poner foco en el desarrollo de una estrategia que justamente nos permita llevar nuestra marca y nuestro negocio al siguiente nivel. Así que dicho esto, Sebastián, María José, encantados de que nos acompañen en este espacio. De aquí en adelante, todo de ustedes. Para el resto de los participantes, la idea es que luego que Sebastián y María José nos compartan la presentación, nos vamos a dejar un buen rato para preguntas y para poder trasladarle a ellos todas las inquietudes que tengan ustedes al respecto. Así que adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación, Manuel y Gonza, y gracias por dejarnos participar de este espacio que bueno, la verdad que es muy útil para las empresas y
y poder compartir un poco de nuestra experiencia, y si es útil para ustedes, genial, en buena hora. Bueno, junto con Sebastián vamos a hablar de plan estratégico. Más que nada se nos ocurrió contar una experiencia porque hablar de la teoría de lo que es hacer un plan estratégico, por ahí puede resultar un poco tediosa solamente decir cómo se hace, sino que también lo queremos mostrar, digamos, que es una herramienta útil para las empresas, aún en momentos donde uno cree que no puede planificarlo nada. Y el ejemplo son justamente dos empresas que antes de la pandemia, digamos, una había hecho un plan estratégico, otra no, y empiezan, digamos, llega este momento y cómo se reacomoda cada una de acuerdo a esta herramienta y a lo que tenían previsto. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver. Bueno, esperen, ahí está. ¿Lo ven? Aún no. ¿Se ve, Ahora verdad? Todavía, ahora Bueno. sí, ahora sí. Perfecto. Ahí está. Bueno. No sé. A ver. Te escuchamos perfecto, Ahí Majo, está. Ahí está. Bien. Bueno, nosotros, referido al plan estratégico, hemos traído dos casos. Son dos empresas del sector gastronómico, ¿sí? Que una de ellas generaba su plan estratégico en el año 2019, ya había hecho su plan 2020, ¿sí? Me estoy refiriendo a la empresa de sushi, y la otra, que es la empresa de pizzas, que no trabajaba con su plan estratégico. En ambos casos las empresas eran diferentes a nivel estructura de empresa, ¿sí? Porque una de ellas, la casa de pizza, por ejemplo, tenía una gran estructura. Y en una gran estructura donde hay muchos niveles de gerencia y también, bueno, mucho personal, las decisiones se hacen cada vez más difíciles de tomar. Y también el tiempo que uno lleva, el tiempo que demanda, digamos, la toma de decisiones es mayor. Entonces, esta es una estructura burocrática, lenta para tomar decisiones, y encima no trabajaban con plan estratégico. Estos son casos reales, ¿no? Cosas que hemos visto y que realmente nos ha parecido buenísimo para mostrar el tema del plan estratégico. Y la casa de sushi, por otro lado, era una empresa de estructura mediana que tenía 3 niveles de gerencia, encargados, gerentes y socios, y era un poco más dinámica que la anterior. Por lo tanto, también las decisiones y los cambios, digamos, los tomaban mucho más rápido y se adecuaban un poco más rápido al cambio. Cada una de ellas había, mejor dicho, la casa de sushi había generado su plan de negocio, su plan estratégico 2020, pero en eso llega la pandemia. Entonces, claro, lo que se había trabajado en diciembre del año anterior, que es más o menos cuando se había dejado claro el plan estratégico a seguir, los objetivos para el año siguiente, llega la pandemia a principio de año, en marzo, y cambia por completo todo el escenario para todos, y además piensen que este es un sector, es uno de los más afectados, junto con el turismo, digamos, el gastronómico, muy afectado, y sin embargo, ellos implementaron, digamos, tuvieron que cambiar ese plan y elaboraron 3 opciones. La opción A, B y C. La primera era una opción mucho más conservadora, o sea, es decir, cambiar el plan estratégico a 3 opciones. Una, en el peor de los escenarios, digamos, planteaba circunstancias como cierre de locales, tenían que echar algunas personas con las indemnizaciones que esto acarrea, o sea, se había hecho todo hasta el control de ese gasto, digamos, de cuánto sería y cuántas personas habría que despedir, etc. Una segunda opción que es un segundo plan que es básicamente intermedio, digamos, previendo que, bueno, no iba a haber expansión, pero tampoco tanto cierre de locales, porque tenían varias sucursales. Y, por último, la tercera opción, que contemplaba un crecimiento que, aunque también, digamos, lo que se preveía, estábamos en plena pandemia,
era que, digamos, sería el mejor de los escenarios y plantear un crecimiento en esa circunstancia, bueno, era como vamos primero por esa opción y luego decantaría bueno, de acuerdo a cómo el año se fuera desenvolviendo. Entonces, el método de hacer un plan estratégico, ¿sí? Es justamente un método práctico, que es para direccionar las acciones correctivas en una empresa. Estas acciones correctivas, por supuesto, para que las encontremos, es decir, sepamos qué es lo que hay que modificar, antes tenemos que hacer un relevamiento, pero profundo de la empresa, ¿no? Tenemos que conocerla. ¿Y cuál es la utilidad? Bueno, ordenar las actividades de la empresa en el corto plazo. Estamos hablando de que planificamos el año siguiente, ¿no? Estamos planificando 12 meses en adelante, pero eso también va a sentar las bases para trabajar el mediano y el largo plazo. Siempre estamos pensando en lo que vamos a hacer el año siguiente, en 5 años, y de acá a 10 años cómo nos proyectamos, digamos. Entonces, bueno, como dije recién, una de las etapas fundamentales del plan estratégico es el relevamiento. Es decir, cada una de las etapas es importante. Pero el relevamiento, ¿por qué es muy importante? Porque permite, o sea, recaudar toda la información de la empresa para conocer bien en qué etapa estamos y detectar cuáles son esos problemas que tenemos que corregir. Luego de eso, con toda la información que tenemos, que tomamos, viene la etapa de análisis, para después poder hacer un diagnóstico de la empresa. Y allí es donde detectamos entonces las medidas que vamos a tomar y cuál va a ser todo este plan con su estrategia que está, digamos, a la vez formada por diferentes tácticas. Y ahí armamos el plan. Y luego viene la parte, bueno, está bien, el plan, muy bonito, tenerlos todos los objetivos, digamos, para el año siguiente, es buenísimo, pero después viene la etapa ardua de la implementación y del seguimiento, ¿no? El control de esa gestión durante todo el año. Porque, es decir, nosotros iniciamos un año y no es simplemente, como comenté recién, es relevar, encontrar, detectar problemas y montar una estrategia. No simplemente de hacer una expresión de deseos de a ver a dónde quiero llevar mi marca este año o mi empresa, cuál es mi objetivo, sino que después trabajar en ello y hacer un seguimiento para ir logrando mes a mes, digamos, acercarme a estos objetivos. Entonces, bueno, para repasar, el paso a paso es relevamiento, análisis, diagnóstico, después monto el plan y la implementación, el seguimiento. Bueno, el seguimiento, digamos, ahora lo que va a explicar Sebastián, ahora en adelante, es cuáles son, digamos, algunas técnicas que existen para ese seguimiento y para la implementación de estos planes, porque en ocasiones resulta, digamos, bastante complejo hacerlo, sobre todo si uno es un emprendedor y tiene que, digamos, como que a veces el emprendedor hace todo, digamos, cumple todos los roles, entonces, digamos, si no tenemos ayuda, más o menos hay muchas técnicas que sirven para ir controlando el paso a paso de estos planes. ¿Cómo debe ser el plan? Nosotros dijimos que el plan tiene que ser alcanzable, ¿no? Tiene que ser Marte, medible, alcanzable, relevante, límite de tiempo, tiene que haber un tiempo específico para cumplir esos objetivos, y bueno, y específico, justamente. Mesurable, o sea, que sea medible, que yo vaya en el año cumpliendo los objetivos y vaya pudiendo hacer, digamos, bajar a tierra todo esto que ya voy logrando y lo puedo ir midiendo. Que sea alcanzable, por supuesto, los objetivos, de acuerdo si son a mediano o largo plazo, tiene que ser razonable, ¿no? Yo me puedo poner un objetivo, digamos, más pretencioso, más importante, todo, pero hay que saber que hay un tiempo para todo, digamos, de organizar una estructura, que una empresa, al fin y al cabo, es un sistema, que cada elemento, cada uno de las partes son subsistemas que se relacionan entre sí. Si yo tengo que mejorar algo, tengo que movilizar toda la estructura, ¿no?, para lograrlo. Entonces, tienen que ser realmente razonables y alcanzables los objetivos propuestos. Después que sean relevantes, o sea, que sean realmente encontremos
esos fallos en la empresa que los queremos corregir, o sea, que sean cosas que al modificarlas vamos a ver un resultado, y en un tiempo determinado y con los objetivos específicos, es decir, lo hago a un año y al final del año los objetivos, bueno, tengo que poder gestionar y haber cumplido esos objetivos. Bueno, esto ya lo dijimos. Lo que es importante aquí es que el diagnóstico nos va a mostrar, ¿sí?, los puntos claves del plan estratégico que vamos a armar. Y esto lo vamos a desglosar en estrategia y en táctica, es decir, que cada estrategia la vamos a desglosar en diferentes pasitos que vamos a ir haciendo para lograr ese objetivo, que serían las tácticas. Y lo tenemos que ir plasmando. ¿Sí? Déjame meter la cuchara acá, Sí, Majo, sí, sí, porfa. Sí. Muchísimas gracias. Sí, porque ya me estoy metiendo en tu tema. No, no hay problema, no hay problema. Veo que estás completamente motivada, así que la verdad no me iba a meter, te iba a dejar, pero me gustaría hacer hincapié en este espacio, en este punto específicamente. Como nos mostró María José hace un minuto, hay una torta, no una torta, sino una pizza, que está dividida en porciones, donde está el relevamiento, el diagnóstico, el montado del plan propiamente dicho, la implementación, el seguimiento. Y lo que hay que entender primero que todo es que el plan estratégico es una porción de esa pizza, ¿sí? Todos los requerimientos previos para el armado del plan estratégico, previos y posteriores, son necesarios para que tenga éxito. Ahora, cuando nos metemos de lleno en la porción de pizza del plan estratégico, donde tenemos que hacer mucho foco son estos 4 puntos que están acá. Estos 4 puntos específicos son primordiales a la hora de armar el plan estratégico, ¿sí? El diagnóstico, que lo vamos a ver ahora en un segundo, requiere de muchos puntos previos antes de poder armar el plan, sobre todo para atacar específicamente, yo siempre digo, la enfermedad y no los síntomas. El síntoma es, tengo fiebre, pero la enfermedad no es fiebre, la enfermedad es, no iba a decir COVID, fuera COVID, no hablamos de COVID. Puede ser un resfrío, puede ser una gripe, por ejemplo. O si estoy desganado, a lo mejor me falta tomar agua y estoy deshidratado. Esa sería la enfermedad, no la sed específicamente. Por eso es muy importante trabajar sobre el diagnóstico para darnos cuenta a dónde estamos parados y cuáles son los puntos que tenemos que trabajar. Los puntos claves, y ya acá nos metemos de lleno en el desarrollo del plan estratégico, que les vamos a dar, para que adelante una herramienta. Slide. Sí. ¿Tenés el próximo slide ya? Sí, avísame si lo voy pasando. Bueno. Dentro de, como les decía, del diagnóstico específicamente, lo que tenemos que hacer mucho foco es en analizar la realidad de la empresa. Y la realidad de la empresa la vamos a entender, y ojo, yo lo hablo como si estuviera trabajando dentro de esa empresa y no como consultor. Si yo estoy dentro de la empresa y empiezo a analizarla y empiezo a ver en profundidad, me empiezo a dar cuenta de un montón de cosas que día a día no veo porque simplemente se convirtieron en parte del paisaje. Exactamente, entonces tengo que investigar un poco la realidad del sector, darme cuenta qué está pasando. España tiene sus realidades, Argentina tiene sus realidades y tenemos que estar bien empapados y entenderlas a esas realidades. Tenemos que analizar qué está haciendo la competencia también para ver cómo voy a reaccionar ante esos cambios que está haciendo la competencia. Los resultados del N-1, que el N-1 muchas veces confunde, pero simplemente significa el año anterior. N-1 significa el año pasado. Entonces, tengo que analizar los últimos 12 meses, tengo que analizar las ventas, la rentabilidad, los gastos, costo laboral o gasto de mano de obra, el costo de la mercadería, la estacionalidad. ¿En verano vendo más o vendo menos? En ferias, ¿vendo más o vendo menos? ¿Qué me conviene hacer en cada uno? ¿Me conviene durante una época de mucha venta hacer promociones y publicidad para vender aún más? ¿O voy a tener demasiada gente y no voy a poder vender? Todos estos análisis son muy importantes a la hora de encarar el plan estratégico. Hacer un FODA, muchos creo que conocen el FODA, que es el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
de la empresa. Recuerden que fortalezas y debilidades siempre tenemos que ver desde el mostrador para adentro del negocio. Por lo general son actividades o acciones que nosotros tenemos mucha influencia, que está dentro de nuestro círculo de influencia, y las oportunidades y amenazas tenemos que pensarlas por fuera del negocio. Son acciones que están sucediendo en este momento de las cuales no tenemos ningún tipo no podemos, pero no me sale la palabra ahora, qué bonito. No tenemos influencia, esa es la palabra. Claro. No podemos influir sobre esas cosas y simplemente tenemos que adaptarnos a ellas. Por ejemplo, y lo tengo en la punta de la lengua y lo tengo que decir, la inflación de Argentina. La inflación de Argentina es constantemente ver qué va a suceder para tomar acciones en base a eso, pero hacer algo sobre esa inflación no puedo hacer absolutamente nada. Bueno, esa es mi FODA. Otra de las acciones que puedo hacer durante un diagnóstico es trabajar con una matriz BCG. La matriz BCG, no sé si todos la conocen, pero es una matriz muy interesante que analiza nuestros productos. Hay 4 cuadrantes. Está el cuadrante estrella, donde analizamos los productos que tienen un crecimiento muy alto de ventas y que marginan muy bien. Por lo general son productos nuevos. Después están los productos vaca. Los productos vaca son aquellos que hace tiempo que se venden bien, no tienen un pico, no tienen una tendencia positiva de venta, sino que simplemente se vende constante y generan un buen margen, no un excelente margen, sino un buen margen. Después están los productos incógnitas. Son aquellos que se venden, pero no se venden tanto como esperamos, no marginan tanto como esperamos, y estamos en la duda sobre si habría que sacarlos o no. Esos son los incógnitos. Y por último están los productos perro. Los productos de perro no se venden, no marginan y simplemente hay que sacarlos de nuestra carta o de nuestra lista de productos a la venta. Y fíjense que debajo de diagnóstico dice etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque el relevamiento es súper importante. Ese diagnóstico va a armar o va a sentar las bases para poder armar este plan estratégico. Y lo que vamos a lograr con esto es justamente apuntar a lo crítico, a lo que realmente es importante de trabajar. Ok, pasa a la diapo, Majo. Y eso nos lleva a los puntos clave. Justamente los puntos clave son puntos de gran importancia. Son puntos que sí o sí la empresa tiene que trabajar. Son generales, describen algo en 1 o 2 palabras por lo general, y justamente habla del punto que tienen que tocar. Un punto clave a trabajar podrían ser, por ejemplo, la rentabilidad. Otro punto clave a trabajar podrían ser los clientes o la satisfacción de los clientes. Otro punto a trabajar podrían ser nuestros empleados o nuestros colaboradores. Otro punto clave a trabajar es el aumento de las ventas, la infraestructura. Pero fíjense que estoy nombrando una sola palabra o 2 palabras como mucho. Esto apunta que realmente digamos, listo, este es el punto donde tengo que trabajar, más allá de que después genere esto que justamente María José está mostrando, que son las estrategias. Las estrategias están basadas en los puntos claves, pero las estrategias, tal como lo dijo Majo hace un ratito, tienen que ser Marte, mensurables, alcanzables, realistas, específicas y con un límite de tiempo. ¿Cómo yo debería formar o armar una estrategia Marte para el punto clave nuestros empleados o nuestros colaboradores? Y bueno, yo debería decir, elevar el nivel de satisfacción de mis empleados de un tanto por ciento a un tanto por ciento, comenzando el 1 de enero y finalizando el 31 de diciembre. Una estrategia planteada de esa forma es completamente Marte, porque es mensurable, se puede medir. Yo dije, de un tanto por ciento elevar a un tanto por ciento. Tiene que ser alcanzable. Alcanzable tiene que ser, a ver, por ejemplo, si yo tengo una satisfacción de empleados del 50% y no me puedo plantear un 100% porque es imposible, ¿sí? Tiene que ser alcanzable, tiene que ser algo que realmente motive a lograrlo. Si yo le pongo, por ejemplo, a mis gerentes o a mis encargados o a mis responsables un objetivo muy alto, probablemente los termine frustrando y no quieran conseguirlo. Inclusive yo mismo, muchas veces veo
gente que se pone objetivos inalcanzables y a los 6 meses están completamente desmotivados porque no tienen ganas de seguir, porque ya saben que no llegan. Es como decir, lo que dije yo el año pasado, este año bajo 8 kilos y me mentí a mí mismo. Tendría que haber dicho que bajaba 4 y este año 4 más y ya iba a conseguir los 8, pero no, me puse en la cabeza que debería bajar 8 y lo mejor de todo es que aumente 2. ¿Sí? Así que todo lo contrario logré. Bueno, entonces, es alcanzable, tiene que ser realista. Yo no puedo poner, por ejemplo, captar todos los clientes de la zona. Eso no es realista. Es una estupidez en realidad. Tienen que ser bien pensadas estas estrategias. Con un límite de tiempo, yo dije que arrancaba el 1 de enero y terminaba el 31 de diciembre. Ojo que puedo hacerlo más corto también, no necesariamente tiene que ser de un año. Y tiene que ser bien específico, tiene que ser claro lo que quiero conseguir. Quiero elevar la satisfacción de los empleados de un tanto por ciento, tanto por ciento. Es claro eso. El específico quiere decir que no tiene que tener ambigüedades. No tiene que ser gris un objetivo. Que guarda muchas veces un objetivo o una estrategia es tan finita, que me obliga a pensarla bien para que no quede de color gris, para que sea realmente blanco o negro. ¿Ok? La estrategia es primordial junto con los puntos claves para poder plantear un objetivo claro a la gente que me acompaña y que entienda a dónde tengo que llegar. Las tácticas son un desglose de las estrategias. Si yo planteo, por ejemplo, que quiero lograr un tanto por ciento de satisfacción de mis empleados, bueno, las tácticas van a ser una lista de actividades para realizar para conseguir esa estrategia. Acá sí, así como les dije, puntos claves es una palabra o dos, la estrategia tiene que ser una frase bien formada, que tiene que ser Marte. Las tácticas son un listado tan extenso como sea necesario para poder lograr esas estrategias. Entonces, se definen tácticas por cada una de las estrategias. Por lo general, creo que no lo había nombrado antes, los puntos claves no deberían ser más de 3 o 4. ¿Se recuerdan esto de que el que mucho abarca poco aprieta? Bueno, justamente por eso se apunta a tener 3, 4 puntos claves máximo, por lo tanto vamos a tener 3, 4 estrategias, y eso sí, cuando vamos a plantear las tácticas, tomo cada una de esas estrategias y desgloso la lista de actividades que tengo que realizar para conseguirlas. Por lo tanto, si tengo 3, 4 estrategias, voy a tener 3, 4 listas de tácticas. Ojo, que alguna puede ayudar a la otra o superponerse a la otra. Entonces, las tácticas es una lista bien detallada de las actividades a realizar para conseguir las estrategias. Deben ocupar un periodo de tiempo específico. Deben mencionarse los responsables y los recursos necesarios para conseguirlas. Muchas veces sucede que los empresarios plantean tácticas donde no tienen en cuenta ciertas cosas, como por ejemplo, bueno, le voy a delegar al responsable de administración que implemente un software nuevo. Y me doy vuelta y después le digo, responsable de administración, una de las tácticas del plan estratégico, donde vos sos el responsable para este año, es que implementes un software de administración. Perfecto, listo. Empiezan a pasar los meses, viene la persona de administración y me dice, bueno, listo, necesito 3.000 euros para poder implementar este software porque es el costo que tiene. Y ahí me doy cuenta, en ese momento me desayuno, que no tengo 3.000 euros para poder pagar un software de gestión administrativa. Y la táctica automáticamente se cae. Por eso esto es muy importante, no solamente plantear las tácticas yo solo o con mi socio, sino incluir a la mayor cantidad de personas, los stakeholders, que trabajan dentro de la empresa. Esto quiere decir que si yo voy a armar tácticas para administración, y debería tener la mayor gente posible de administración. Pero vamos, que no nos gusta a todos abrir las puertas completamente de la empresa para que todo el mundo participe, porque muchas veces termina sucediendo que hay gente que no es positiva o no es constructiva a la hora de hacer este tipo de actividades. Entonces, bueno, claramente tengo que empezar a elegir a las personas que quiero que participen para que me ayuden a que este plan estratégico funcione y realmente esté bien planteado. Como dije, deben mencionarse los responsables y los recursos necesarios para conseguir las tácticas, y se debe realizar seguimiento periódico de su avance. Ok, planteamos. Primero hicimos el diagnóstico. Planteamos los puntos clave,
planteamos las estrategias, planteamos las tácticas. Cada una de las tácticas tiene un responsable, o sea, la actividad a realizar, el tiempo que tiene para realizar, ¿sí? Cuando me refiero a tiempo no es 2 meses, sino de tal fecha a tal fecha. Si yo llego a esa instancia, el plan estratégico ya está terminado, ¿sí? Y suena como que lo hicimos en 2 segundos. Pero esto requiere de tiempo, requiere de semanas hasta meses para poder desarrollarse. Por eso es muy importante que todo el mundo esté empapado de él y en el momento que lo implementemos, que arrancamos los primeros días del año siguiente, bueno, lo importante es que todos sepan qué tienen que hacer, cuánto tiempo tienen, cuáles son las expectativas en definitiva para poder llevarlo adelante al plan estratégico. Y este seguimiento que menciona acá habla de que nos reunamos una vez por mes para analizar el grado de avance que tiene cada una de las tácticas. ¿Querés pasar a la próxima diapositiva, Majo? Creo que está ahí el diagrama de Gantt. Ahí está. Bueno, esto que está acá es valiosísimo y esto se lo vamos a dar para que ustedes lo tengan, ¿sí? Ahora, más tarde, se lo vamos a pasar por el chat. Sí. Exactamente, les van a pasar un link para que ustedes puedan acceder a esto que está acá. Acá estamos viendo una captura, ¿sí? En realidad, pero el diagrama de Gantt, ¿qué tiene de positivo? Fíjense que acá, bueno, acá hay una empresa que tiene actividades a realizar, ¿sí? Estas actividades a realizar son las tácticas propiamente dichas, ¿ok? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que en este diagrama de Gantt ustedes pongan la estrategia primero, arriba de todo, es más, en el diagrama que les va a pasar María José, está armado de esa forma para que no tengan ningún tipo de duda. Lo usé porque realmente es un ejemplo real, un ejemplo de algo que realmente se utilizó en una empresa. Entonces, como les decía, se pone primero que todo la estrategia arriba de todo y debajo todas las tácticas a realizar. Al costado, fíjense que está el nombre de la persona responsable para ejecutar esa actividad. Al lado está el estado. Fíjense que algunos dicen ejecución, otros dicen no iniciado. Hay uno que está acá demorado, fíjense. Acá hay otros 2 demorados. Es muy importante trabajar con esto y por sobre todas las cosas, en el momento que hagamos seguimiento de este diagrama de Gantt y por ende del plan estratégico, no retar a la gente. Esto es primordial. El reto, el enojo dentro de este tipo de reuniones, mella la confiabilidad y la responsabilidad dentro de la ejecución de un plan estratégico. ¿Por qué? Porque no quiero ir a una reunión donde sé que me van a volver a retar, ¿sí? Ahora, obviamente que voy a hacer seguimiento y si una actividad está demorada, la voy a poner como demorada, voy a indagar, voy a preguntar por qué está demorada, y obviamente que si llegamos a un punto de hartazgo donde una tarea simple que se tiene que hacer no se hace, y sí, seguramente vamos a hacer un llamado de atención a uno de los responsables. Pero lo importante de todo esto es que todas las partes sientan que pueden, primero, y segundo, que se unan para poder conseguir el plan estratégico. Ahí está el verdadero secreto. Por un lado, el seguimiento, y por otro lado, la ayuda mutua para poder lograr los objetivos planteados, las estrategias en definitiva. ¿Ok? Entonces, como dije, tenemos el estado, y a su lado van a ver que hay líneas de color. Estas líneas de color representan el tiempo. Fíjense que arriba tenemos los meses, las semanas de cada mes y después barras de colores. Estas barras de colores, ustedes lo van a ver, tienen ahí una pequeña ayuda que les va a decir que para que esas barras se pinten tienen que poner un 1. Si ustedes ponen un 1 en una casilla de estas, se va a pintar de color. Así de fácil. ¿Ok? Entonces de esa forma pueden colorearlas en forma rápida y no van a cometer errores. Por último, está este rectángulo, o esta barra roja, este marco rojo, esa es la palabra justa, que lo vamos a ir corriendo a medida que va pasando el tiempo para saber en qué semana estamos. Por ejemplo, en este caso de estas empresas, estaban justamente en el 1 de febrero. Como estaban en el 1 de febrero, tenían varias actividades en ejecución,
y algunas tareas que estaban demoradas, ¿sí? Esta que no estaba iniciada, por ejemplo, era porque arrancaba en abril. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Hago reunión, utilizo un televisor, si somos muchos, o un proyector. Si somos pocos, si somos 4 o 5 solamente, nos sentamos en una mesa de reuniones, con la notebook, con la computadora o el ordenador, y ahí empezamos a analizar actividad por actividad, táctica por táctica, y el responsable de realizarla, que nos cuente en qué punto está o cuál es su grado de avance. De esa forma vamos a ir haciéndole seguimiento y vamos a lograr asegurarnos de que está funcionando o no está funcionando, y ahí es a donde tenemos que apuntarla. Vamos a la que sigue, Majo. Bien, una cosita más y ya te dejo, Majo, así nos contás qué pasó con estas dos empresas. El plan estratégico es primordial para las empresas. Muchas veces no nos damos cuenta el grado de importancia que tiene hasta que no lo realizamos por primera vez. Cuando lo realizamos por primera vez, nos damos cuenta de lo bueno que es, de lo útil que es, y ahí es a donde decimos, pero ¿cómo no lo hice antes a esto? Entonces, es muy importante y es muy valioso que se tomen el tiempo para hacerlo con su gente, se tomen el tiempo para analizar, para hacer ese diagnóstico, y por sobre todas las cosas se tomen el tiempo, aunque cueste, porque cuesta horrores hacer una reunión por mes para esto, cuesta horrores porque la gente siente que no es tan importante, porque es una visión a mayor tiempo, no al día a día. Entonces muchos tratan de zafar, de no asistir a esas reuniones. Ustedes nunca pierdan la energía, nunca pierdan ese ser el motorcito, digamos, que hace andar a todo esto, porque es el secreto para que la empresa realmente sea exitosa. Bueno, Majo, contanos qué pasó con estas dos empresas. Bueno, el caso, en realidad, la empresa de sushi, que fue quien implementó el plan estratégico realmente, bueno, fíjense que ya llevamos 3 años de pandemia, ¿no? Así que habiendo planificado ese año bien, y teniendo en cuenta el plan, digamos, de las 3 opciones que se habían generado, el más ambicioso, digamos, era, o sea, el más positivo, se tomó como objetivo y se empezó a trabajar sobre el producto, o sea, para evitar, digamos, cerrar empresas, cerrar locales o echar gente, se trabajó sobre el producto, sobre cómo podían hacer para obtener mejores márgenes de cada una de esas piezas, qué tipo de promociones se podían implementar. Se hizo, digamos, como un fuerte trabajo sobre promociones, digamos, bastante agresivo fue esta táctica, pero dio muy buen resultado. Después, bueno, por supuesto la organización, se tuvo que negociar mucho con proveedores, porque, bueno, ahí en el afán de conseguir mejores precios para que todos los productos tengan mejor margen, y no tener que aumentar, o sea, poder sostener estas promociones que se habían generado. Bueno, en definitiva, el trabajo fue como muy exhaustivo, y durante todo el año se logró hacer ese control. Digamos que esta empresa realmente es bastante prolija y aceptaba todas las recomendaciones, y lo trabajó muy bien. Y bueno, pasado el año, la verdad que ese plan, que parecía como muy ambicioso, digamos, frente a la realidad, a la situación que estábamos viviendo, fue finalmente el que primó, e incluso esta empresa tuvo récord de ventas de pizzas de sushi, o sea, por la implementación de todas estas tácticas. O sea, que no solo no cerró, sino que tuvo un año, digamos, bastante bueno, y llegando al récord de ventas de sus productos, cosa que realmente, o sea, nosotros cuando vemos el año de esta empresa decimos realmente cómo trabajó, porque esto hay que ser conscientes, ¿no?, del trabajo y de que las reuniones se tienen que hacer siempre, y bueno, y también el trabajo, digamos, del equipo, ¿no? Como
la calidad humana de estar siempre, digamos, tener el objetivo muy, muy en claro y como grupo. Y después la otra empresa, bueno, la verdad que ellos no trabajan con plan estratégico. En este caso, esta empresa, digamos, al ser tan lenta la toma de decisiones y no haber tenido previamente un plan estratégico, porque si hubieran trabajado antes, como dijo Sebastián, se hubieran puesto como en el espejo, ¿no? Y hubieran visto su empresa a través de ese espejo, hubieran visto todos los puntos débiles, los puntos flojos, y por más que el plan hubiera tenido que cambiar, ya hubieran sabido, digamos, hubieran tenido noción, conciencia de cuáles eran las estrategias que tenían que trabajar, digamos. Pero bueno, en este caso no se hace la implementación y la toma de decisiones es tan lenta y burocrática que finalmente esta es una empresa que tenía 5 sucursales, más o menos, ya cerraron 2, y bueno, y posiblemente una tercera. Entonces, en definitiva, digamos, terminan teniendo que tomar esas medidas, pero lo peor es que, digamos, porque si la empresa hubiera tenido ese plan, digamos, de decir, bueno, nosotros vamos a tener que achicar la estructura, pero también hacerlo de manera controlada y medida, digamos, y estudiar los números, de lo que implica, digamos, el cierre, también hubiera sido diferente. Pero bueno, este es, o sea, nos gustó mucho trabajar este caso de la empresa de sushi, así que lo queríamos compartir y saber bueno, que el plan estratégico es algo realmente útil y a tener en cuenta por todos para implementar. ¿Me Así dejas, que bueno, me dejas sí, meter la cuchara, Majo? A ver, sí, estos 2 casos que Majo presenta fueron, a ver, no sé si les pasó reales. alguna vez, reales, primero son Primero que súper son súper casos reales. reales, sí. Sí, totalmente. Y creo que está bueno mostrar el contraste de un éxito y un fracaso, tal vez, por decirlo de alguna forma, porque está bueno no hacer leña del árbol caído, sino está bueno aprender de los errores. Si es de los demás, mejor, porque aprendemos sin sufrir en el camino. Pero Y si es de uno, lo aprende, digamos, te queda grabado a fuego. a sangre, exactamente, a fuego. El tema es, muchas veces a mí me pasa personalmente que cuando voy a la casa de alguien más y, por ejemplo, hay una pared manchada, me doy cuenta automáticamente de que la pared está manchada. Pero después, cuando vuelvo a mi casa y me fijo, mi pared tal vez también está manchada, pero ¿qué pasa? Como yo lo veo todos los días, ya no me doy cuenta que está manchada. Entonces, en estos casos, en estas 2 empresas, realmente fue como verlo en cámara lenta, viendo qué hacía cada uno y las decisiones que tomaban y las repercusiones que venían por detrás. El caso de esta casa de Pisa, realmente no tomaron decisiones, porque si hubieran tomado decisiones, por lo menos hubiera habido cambios. Ellos esperaron a que todo funcionara y sin hacer nada, que todo mágicamente se resolviera. Y claramente no se resolvió. Despidieron a mucha gente, cerraron locales, y hoy por hoy están realmente en una situación económica financiera muy, muy crítica. Con respecto a la casa esta de sushi, a esta cadena de sushi, lo que han logrado hoy por hoy es único. Cuando todos estaban recontra preocupados, incluyéndonos a nosotros, por el avance de la pandemia y la cuarentena que se declaró, realmente cambiaron su estrategia, la adaptaron, en lugar de achicarse, fueron por más, apostaron por hacer publicidad, apostaron por hacer promociones, incluyeron a todo el equipo, le explicaron la gravedad del caso. Los empleados sabían cuánto tenían que vender por día para evitar de que el local se cerrara. Después de eso le pusieron objetivos de venta y le dijeron que iban a ganar dinero si llegaban a ese objetivo de venta. Los empleados de una semana para otra empezaron a cumplir con los objetivos de venta todos los días, y poco a poco la empresa empezó a vender más, mucho más de lo que vendía antes de la pandemia, llegando a récord histórico, récord de venta de productos históricos, sin tener en cuenta el dinero, hablando específicamente de venta de productos. ¿Cuál es el kit, cuál es el secreto de todo esto? No hay tanto secreto en realidad. En la empresa de pizzas hay como 5 socios. En la empresa de sushi hay 2 socios, una socia y un socio.
La socia súper despierta, el socio también, pero la socia realmente era una luz, y cada acción del plan estratégico lo implementaba antes de terminar el día. Cuando decíamos, che, hay que hacer esto, a la noche ya estaba hecho. No era esperemos la semana que viene, esperemos una reunión, bueno, vamos a ver cuándo, la semana que viene, no, automáticamente lo estaba implementando. Tuvieron meses de baja venta, tuvieron 3 meses de venta muy baja, donde entramos a dudar sobre si había que empezar a achicar. A partir de agosto, todo empezó a subir, hasta que llegamos a septiembre, octubre y noviembre con récord absolutos de venta, y con la posibilidad de seguir abriendo más negocios. Entonces, a ver, este es el ejemplo más claro que les podemos dar para que realmente se entienda que un plan estratégico es positivo, es útil y realmente funciona. Las grandes empresas lo hacen, pero las empresas chiquitas también podemos. Tal cual. ¿Más Para podemos agregar? todos. Para No. todos y todas. Para todos y todas. No, perfecto. O sea, ya digamos, dijiste todo. La verdad que ese caso nos parecía muy, muy lindo compartirlo. Acá, bueno, pusimos esto de las decisiones lentas, no se tomaron decisiones realmente. Como, bueno, había que pedir autorización de, realmente no se llegaba a tomar las decisiones, la inercia manda. Y cerraron 4 negocios, en este caso. Cerraron al final. Despido de más de 20 personas y la casa de sushi, por otro lado, bueno, las decisiones que tomaron fueron más rápidas e inmediatas. Trabajaron las 3 opciones que les comenté al principio y, bueno, hicieron mucho foco en promociones, publicidad y mejorar el margen de los productos. Bueno, y esto que comentó Sebastián, que me había olvidado de comentarlo, el tema de los premios y el incentivo al recurso humano, a los empleados, ¿no? Bueno, en definitiva, con este resultado de ventas y rentabilidad. Así que, bueno, ahí ¿Dudas, preguntas? Muchas gracias, Sebastián, Majo, muchas gracias por la presentación, excelente, y por el enfoque con estos casos prácticos. Así que la idea ahora es aprovechar estos minutos que tenemos por delante para aprovecharlos a Majo y a Sebastián, consultas, dudas, preguntas acerca del plan estratégico, de los que nos comentaron. Todo el espacio es de nosotros, así que aprovechemos. Sí, adelante. Acá Vale Aguilar pregunta, ¿cuánto tiempo lleva armar un plan estratégico? Buena pregunta. Majo, ¿le respondes vos? Lleva bastante tiempo. En realidad, hacerlo, digamos, nosotros también lo hacemos todos los años, y la verdad es que lleva su trabajo, porque tiene que ser a conciencia, ¿no? Lo empezamos a veces a pensar en octubre, noviembre, y lo trabajamos hasta diciembre, y idealmente en diciembre se tiene que estar presentado, pero lleva tiempo, sobre todo por el tema de que, bueno, uno tiene que pensar realmente y mirar cuáles son los elementos que quiere trabajar, y en base a eso poner los pequeños pasos que va a ir haciendo. Y después también sirve muchísimo, a mí me ha parecido realmente útil, para ver lo que hacemos el año anterior, porque a veces nosotros en el día a día trabajamos mucho en la empresa, hacemos muchas actividades, y no nos parece que, o sea, como digamos, es todo intangible y es actividad que nosotros hacemos todo el tiempo, si después nos ponemos a escribir todo lo que hicimos, ¿no? Y planteamos, bueno, hice tantas capacitaciones, hice tantas reuniones, vemos, digamos, o sea, es realmente increíble cuando uno ve escrito todo lo que hizo. Dice, bueno, hice 34 actividades que me llevan a este objetivo, es decir, estoy midiendo y estoy viendo que realmente eso tiene que llevarme a algún puerto, ¿no? Estoy viendo la actividad que hice, que a veces uno se le vuelve muy abstracto. Esto que menciona María José no es menor. Idealmente, si la empresa es ordenada de llevar ese tipo de estadísticas, es mucho más fácil diagnosticar para poder armar el plan estratégico. Ahora, si yo no anoto nada durante el año, y llego a fin de año y digo, bueno, ¿cuánto voy a vender el año que viene, por ejemplo? Y no voy a saber si no tengo anotado cuánto vendí mes por mes, o cuánto voy a ganar. Si yo no tengo anotado cuánto gané o cuánto gasté
o cuánto invertir del año, se hace muy difícil. Y estos pequeños detalles que menciona María José no son menores, porque muchas veces los seres humanos tendemos a ser negativos. Entonces, llega el punto donde termina el año y decimos, no hice nada este año. Pero cuando tenemos el registro de todo lo que hicimos, Sí, nos da damos la cuenta que hemos sensación avanzado tal cual. un montón de cosas. Exactamente. Por eso es muy importante ser ordenados para armar el plan estratégico. Y si hablamos de un plan estratégico bien armado, podemos tardar entre 1 y 3 meses, 3 dependiendo meses. del nivel de detalle y profundidad que le vayamos a dar. Estaba por acotar que, bueno, esto que decías de que uno es muy negativo y es verdad que se olvida de las cosas que ha hecho, ¿no? Entonces, a mí me encanta la imagen esta del iceberg, donde está, cuando va apareciendo, digamos, la punta del iceberg, es porque todo esto que hicimos, que realmente está abajo y es mucho, digamos, lo está impulsando, o sea, cada uno de esos pequeños pasitos y esas actividades, cuando uno las ve plasmadas, realmente también, digamos, es muy bueno para uno como, muy satisfactorio, digamos, ¿no? Aclaremos también que depende también el tamaño de la empresa. Si hablamos de empresas chicas, nos sentamos todos en una mesa a armar el plan estratégico, entonces se arma mucho más rápido. Cuando se trata de empresas grandes, cada una de las áreas tiene que plantear su plan estratégico para después sumarlo al plan estratégico de toda la empresa. En nuestro caso, lo que nos pasa es que tenemos regiones, entonces cada región arma su plan estratégico y después se aúna en uno solo, y eso lleva bastante más tiempo que hacer un plan estratégico único. Gonzalo, adelante. Una aportación de experiencia. El primer año es el más difícil, el que se entras a armar el plan estratégico. Cuando no tenés en qué basarte, claro. Exacto. No, pero digo, la primera vez que te sentás a hacer eso. Al año siguiente, creo que entre la gimnasia que te da el hecho de haberlo hecho el año anterior y tener esa base de donde guiarnos, creo que por lo menos a nosotros nos resultó más fácil en la institución. El primer año fue un poco caótico y desgastante, pero cuando el año siguiente, en septiembre, octubre, nos pusimos a hacer el plan estratégico, era mucho más rápido, porque ya es como que estaban hechos los carriles, ¿no? Y era mejorar lo que estábamos haciendo y también ver, como dijo María José, el rendimiento de las acciones que habíamos hecho. Esto no nos llegaron a muchos lados o realmente no nos dio el resultado. Claro. O lo mejoramos. La sacás para el año que viene, claro. O claro, exacto. Sí. Sirve como diagnóstico. Bien, un punto importante es, tratemos de hacer el mejor plan estratégico posible. ¿Esto qué quiere decir? Pasa muchas veces, a ver, yo junto con mi socio, con Pablo, trabajamos muchos años en McDonald's. Y el nivel de detallismo y perfeccionismo a que te llevan hace de que quieras hacer todo perfecto, y si no está perfecto, no lo tenés que hacer. Entonces llega un punto en que te quedás trabado porque te das cuenta que no está perfecto, que le falta todavía. Por eso hago mucho hincapié en el mejor plan estratégico posible. Si es el primer plan estratégico, por ejemplo, que hago, y me cuesta llevar a toda la gente que me ayude, nos cuesta organizar, nos cuesta llevar a un nivel de detalle óptimo cada uno de los puntos clave y las estrategias, bueno, vamos a hacer el mejor plan estratégico que podamos. El año que viene va a ser mejor, al año siguiente mejor, y dentro de 4 años vamos a tener un plan estratégico excelente. Pero tenemos que pensarlo de esa forma, tenemos que ir poco a poco, ¿no? Es muy difícil hacer un plan estratégico perfecto de entrada, es muy difícil. Así que no frustrarse en el camino. Bien. Bueno, estamos en tiempo. Perdón, Majo, yo solo en mi rol de moderador para no, está bien. Y liberar a todos aquellos que deseen retirarse, y gracias por habernos acompañado. Nos vamos a quedar los que quieran y tengan alguna pregunta, aprovechando la amabilidad de Sebastián y de María José para seguir conversando un ratito, pero formalmente queríamos honrar el tiempo de este espacio y agradecerles, por supuesto, a aquellos que se tengan que retirar por habernos acompañado en esta primer ASAE Talk & Tools del 2022. Así que a los que deban partir, muchísimas gracias.